Estamos aquí en el estudio con Sebastián Saracíbar. Buen día, ¿cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado hablando, incluso anunciando en las redes, sobre el tema de la ley de alquileres. Vos como martillero por ahí queríamos hablar un poquito sobre este tema. Hemos hablado en otras oportunidades, incluso cuando se aprobó esta ley, recuerdo que estuviste aquí también hablando un poco de cómo... No sé si alguien se ¿Cuál esperaba era tu opinión? Y creo que le has acertado, ¿no? Porque más o menos ha pasado lo que vos decías, ¿no? Ha sido por ahí negativo el impacto. Sí, se sabe cuando el Estado se entromete en unas cuestiones que se resuelven entre privados, no termina bien. Claro. Pero especialmente cuando se tocan acuerdos que son entre partes, como los aumentos o extender un plazo que después de mucho tiempo se había logrado, de retrotraer todo a 2 años en cuanto a más que nada a los contratos comerciales, y llevar todo a 3 años, en el caso de los comerciales, volver a que sea ese plazo, y por primera vez que con fin habitacional, llevarlo a 3 años en un país como el nuestro, que es bastante imprevisible, iba a ser como un boomerang esto. Y bueno, y pasó eso. De hecho, creo que, como dicen todos, ha sido una ley pareja, o sea, perjudicado a todos por igual. Y en el caso de los inquilinos realmente se están dando cuenta de que los aumentos no eran por ahí lo que tenían expectativas de que fueran, y de hecho el último aumento para contratos que se hicieron en octubre del 2020, ahora el aumento es de un 48,57. Así que no, para nada, a medida que van pasando los meses, fue de un 41, de un 44, ahora de un 48,57. Así que para nada ha acompañado las expectativas que tenían los inquilinos, y todo esto era de esperar. Y esto, Sebastián, en caso de continuar con esta ley, que no la vuelvan para atrás, porque claramente esto está perjudicando mucho, esto de continuar así, el porcentaje tiene tendencia a seguir aumentando, ¿no? Sí, tiene tendencia a seguir aumentando. De hecho, la gente puede verlo en el índice, en el ICL que figura en el Banco Central, en el Home. Hay una serie de indicadores en la parte de abajo, dice ICL, ley 27551, que ahí puede verlo uno libremente desde el periodo que se inició, el 1 de julio del año pasado, y cómo ha ido aumentando con el correr de los meses, siempre te dicen hasta 15 días antes. Por ejemplo, ya hace unos días se expuso el índice para el 1 de octubre. O sea, aquí te van diciendo con 15 días de anticipación. Así que más o menos uno puede ver cuánto va a ir aumentando. Pero sí, por lo menos la progresión es que va aumentando mes a mes. Ahora pareciera que hay algunos políticos que quieren modificar la ley, pero en ese momento la verdad es que nadie dijo nada. Claro, y ahora, bueno, ¿cómo ves vos la situación, los inquilinos, bueno, que se llevan con esta sorpresa? Bueno, en mi caso me tocó personalmente 47 y pico de aumento el mes pasado, mes, aquí corre. Sí, la verdad que impacta muchísimo el bolsillo de la gente, y en algunos casos ha provocado que muchos locatarios por ahí reduzcan un poco el tipo de inmueble que alquilan, como para conseguir mayor precio. Eso es lo que estamos empezando a ver. Claro, se van a lugares más chicos. A lugares más chicos se arreglan, o algunos empiezan a acordar con algún familiar, si tiene por ahí algún departamento o algo por el estilo. Cosas que hace muchísimo tiempo no lo veíamos a esto. Y también informalidad, ¿no? Porque indudablemente hay muchos que han empezado a alquilar por fuera de la ley, ¿no? Sí, con todos los riesgos que implican, ¿no? Sí, escuchás periodos más cortos. Algunos puede ser por falta de información, siguen alquilando por 2 años, pero en otros casos hacen acuerdos. Pero te vuelvo a decir, estas cosas de irse con los padres nuevamente y esperar un tiempo, o esas casas que por ahí tienen algún departamento atrás. Sí, estamos hablando de un país donde no solo no puedes comprar tu propia casa laburando todos los días, sino que ahora tampoco puedes alquilar. Sí, no, está complicadísimo. Te comentaba antes de salir al aire, cuando ingresa un inmueble, que nos cuesta mucho que realmente ingrese, porque no hay en alquiler, ni siquiera necesitas publicarlo. Trabajás con la base de datos que tenés un montón de pedidos. Claro. Entonces es algo que yo realmente te diría que hace mucho tiempo, muchos años que no lo veía esto. Pero bueno, esperemos que se modifique ahora, sí, no sé, con el tema electoral, tantas medidas que hemos visto ahora. ¿Cómo ves el tema de pasar la gente que es propietaria y que pasa de
alquilar una casa, un departamento, a venderlo, porque vos caminás por la calle y es dueño, vende, o inmobiliaria tal vende, o... Sí, Necochea de por sí no es una plaza en la cual uno pueda decir, tengo un departamento, una casa, la alquilo y realmente me sirve. En líneas generales en todo el país. En Buenos Aires por ahí hay departamentos, sí, más que nada departamentos que los alquilas por ahí en dólares, depende el tipo de público a que apunte, pero hay público que viene de afuera y te alquila en dólares. Entonces por ahí la renta te sirve, te metes por ahí en un fideicomiso si querés conseguir mayor precio y después alquilas en dólares. Mucha gente que por fin de semana lo podés hacer. En Mar del Plata hay algo de eso, pero en el nuestro no es un público que realmente podamos apuntar a alquilar en dólares, excepto dos barrios que por ahí sí en temporada de verano alquilan en dólares, pero en líneas generales el resto no. Entonces las rentas son muy bajas, la gente por ahí prefiere invertir dinero parecido en otro lugar. Esa es la verdad. Sí, perdón, Sebastián. Las rentas son bajas, pero a su vez son caros para los inquilinos. No voy a decir una renta baja, no, si tienen que pagar las rentas bajas. La rentabilidad. Lo que produce. Claro, lo que produce, pero en sí los costos para quien alquila son altísimos. Sí, porque ha perdido con los salarios, los aumentos de los salarios han perdido con respecto al proceso inflacionario. Entonces sí, cada vez le queda más alto. Y después vemos que hay determinadas propiedades que piden cosas irrisorias que no los valen. Se aprovechan de que no hay y quieren alquilarte una cosa que vos decís, flaco, no se puede vivir acá. No. Y te dicen, no, pero está excelente. No, sí. Normalmente el propietario tiene muchas expectativas, o pretende tener muchas expectativas con lo que vende, y cuando compra la postura es otra. Eso funciona de esa manera. Pero tratamos, cuando contratan a un profesional, de que ese profesional tenga cierta lógica en lo que está tasando. En el caso de ser una vivienda, tenés formas de tasar una vivienda. Sí, a veces lo tasa el mismo dueño según lo que a él le parece y sus afectos personales. Y te impone ese precio. Claro. Bueno, después está en cada Hoy un departamento lleno de humedad está 20 lucas, un departamento chiquito y lleno de humedad, y una casa toda destartalada y que se está cayendo está 25 lucas. Sí. En el caso de alquileres, decimos. Sí, muchas veces pasa esto. Por ahí son imposiciones del propietario, pero bueno, en el caso de nosotros los profesionales, podés aceptarlo o no. Sucede mucho que por ahí aquel profesional que recién se inserta en el mercado tiene todas las ganas de trabajar, tiene toda la teoría, recién sale de la facultad, lo que necesita son propiedades para trabajar. A todos en cierta manera nos pasó. Después de un tiempo, uno en cierta manera también va poniendo sus condiciones. Claro. Entonces, si reúne ciertas condiciones, lo trabajo, lo autorizás, y si el precio no me impones condiciones, bárbaro. O sea, esto de que sea tan perjudicial para ambas partes esta nueva ley de alquileres, ¿se termina negociando entre las partes algo totalmente distinto a lo que dice? ¿O se plantan acá y, por ejemplo, dicen, no, te voy a hacer el 48% de aumento? Porque hay, voy a decir, no, flaco, no puede, ¿se logra llegar a ese acuerdo o están bastante...? No, hasta ahora yo no lo he visto. Llega el año y, bueno, se le tiene que informar cuál es el aumento. En algunos casos, por ahí, si la administración le hace el propietario, me consulta. Entonces, bueno, yo le mando cuál es el índice de ese momento, y si no, le informo yo cuál es el nuevo monto en función de lo que expone el Banco Central. Hasta ahora no. Lo que ha sucedido también es que con el correr del tiempo, lo que viene pagando la persona ha quedado muy desfasado. Casas de 3-4 ambientes con 600, 700 metros de superficie en la zona del parque, que me ha quedado una casa que está pagando 25.000 pesos. Y 25.000 pesos hoy lo paga un departamento chico de 2 dormitorios o un dúplex. Entonces, durante varios meses tenés al propietario que te está diciendo, che, es poco. Y bueno, pero la ley te dice que el aumento es anual. Entonces, como ya viene desfasado, y el inquilino muchas veces sabe que viene desfasado, cuando viene el golpe, en este caso del 48 y pico, bueno, sí, queda mucho. Pasar para 37, claro, el impacto es mucho, pero después lo amortizás en el tiempo. Por eso que antes, cuando era por ahí libre el acuerdo... Lo amortizás en el tiempo, depende. Porque si a vos no te aumentan el 48% de tus ingresos... Hay que ver cuántos salarios aumentan el 48%. Lo que sucede es que durante varios meses pagaste, con respecto al mercado, pagaste poco.
y el inquilino sabe, entonces por ahí le duele al principio. No, sí, pero por eso después, está bien, es pagar poco de acuerdo al mercado, pero obviamente por ahí no es un mercado al que todos puedan acceder. Eso no, también es no, una no, no, realidad. todos no. Algo que digan que quieren hacer el gobierno, decir somos para todos, todo es bárbaro, hacen todo para el diablo, que no sirva para ninguno, no para todos, o que no sirva para todos juntos. Por eso que decimos que lo que es aumentos tiene que resolverlo entre partes. No se puede meter el Estado y decirte... Le nosotros soluciona vamos la inflación, entonces vos decís yo voy a pagar 25.000 pesos y dentro de 5 años sigo pagando 25.000 pesos. Pero Puedo igual, sacar un crédito y me puedo comprar una casa. Lo que de hecho, decía- créditos no hay. Créditos No hay. por algo no hay. Por eso. Es la primera vez que yo veo que ni siquiera en época electoral sacan crédito. por eso, lo que decías vos, Sebastián, también los contratos a 3 años en este país es un montón de tiempo, porque de acá a 3 años, vos haces un contrato de acá a 3 años y no sabés lo que te va a pasar en el último año, si va a tener un 72% de aumento. Bueno, eso va ligado a lo político. Tenemos elecciones cada 2 años. Y normalmente pasa que a los 2 años, cuando tenés una legislativa, y esa legislativa, el Ejecutivo, el oficialismo, lo pierde, bueno, ahí empieza una debacle. Lo vemos acá en los municipios, a nivel municipal. Empieza a preguntar a los empleados municipales. Pierde una legislativa el oficialismo y empieza una debacle. Empieza un tobogán. Entonces ya empiezan con... los proyectos empiezan a ser más cortoplacistas que nunca y el último año está perdido. Claro, bueno, estamos hablando aquí con Sebastián Saracíbar. ¿Hay algún índice o por ahí alguna estadística respecto a la cantidad de departamentos que tradicionalmente hay para alquilar y cuál es actualmente esa cantidad de departamentos? ¿Tienen una cifra así? Porque, bueno, decir que no hay, pero tradicionalmente, ¿cuánto había, por ejemplo? Por 36 meses, bueno, ahora 36 meses, Claro. era antes 24, Sí. no hay estadísticas. Ujú. Es algo que por ahí lo perdés porque no se maneja entre privados o por ahí va apareciendo de manera espontánea. Algo que estaba a la venta y a veces porque el propietario se fue a vivir a otro lugar o falleció o lo que fuere. Y después dice los hijos o los herederos o quien esté o desde afuera te dicen que lo alquiles y aparece espontáneamente. No es algo que ya estaba en el mercado continuamente. Pero no hay una estadística de esto, como tampoco existe por temporada, que bueno, dicho sea de paso, más o menos entre varios colegas hemos resuelto un aumento para esta temporada entre nosotros por debajo de lo que es la inflación. ¿Qué porcentaje es? Un 40%, nosotros que nos parecía lógico para poder trabajar debido a que ya estamos recibiendo consulta y reservas. La gente ya a esta altura quiere saber, siempre desde el colegio siempre fue alrededor de octubre que se exponía una orientación, pero bueno, decidió hacerlo en noviembre por un tema electoral. Lo que nosotros considerábamos es que nosotros tenemos que dar ciertas certezas a nuestros clientes y hay muchos que ya quieren reservar desde ahora. Claro. Se entiende el tema de lo que puede impactar una derrota electoral, pero bueno, tenemos elecciones cada 2 años. No podemos estar un poco especulando con lo electoral y dar una pauta o una bajada de línea en noviembre cuando estás ahí en las puertas de ya empezar a recibir gente. ¿Y cuánto está por día, por ejemplo, un alquiler de temporada de un departamento de 2 habitaciones? Bueno, depende el equipamiento y la ubicación. Todo depende. Si estaba en la avenida 2, si es un departamento denominado premium con amenities o es un departamento que es un contrafrente y está equipado como muchas veces se hace con lo que sobra de otras casas y lo ponen a alquiler. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está Necochea hoy? ¿Cómo decirlo? En Calidad. En calidad, gracias Juan. Porque a veces te Calidad, ponen totalmente claro. amoblado y es una Sí, porquería. sí, como él claro, dice. como decís, Sí. están llenos de departamentos que tienen Sí, hay las sábanas del año 40, viste, de una olla de coso y un plato de cada color. Sí, ¿Cómo estamos hoy? Vos decís, ¿qué es lo que ofrece Necochea al turista en alquileres? O sea, del 1 al 10, ¿qué número, qué puntuación le das a ahora yo creo que los se equipamientos? está empezando a hacer algunos desarrollos que apuntan hacia eso, en lo que es la 89, con edificios nuevos, en la 81, entre 2 y 4, algunos pequeños desarrollos que apuntan a que el inversor después lo ponga en alquiler por temporada. Entonces son departamentos nuevos, que si bien no van a tener un sauna, un jacuzzi, una pileta, pero son departamentos buenos que realmente se van a poder poner en el mercado a la brevedad. Pero en líneas generales te encontrás con muchos departamentos que sí, que están
Y el sobra. mercado informal de alquiler, que vemos agarrar la diagonal y encontrás cartelitos por todos lados, alquile ya, pum, todo puesto en la foto, y que nadie lo controla, por supuesto, no se me ocurre a mí. Bueno, el otro día resolvimos algo de eso. Y que vos después vas y si dices sí, vas y te encuentras que si es algún departamentito que se hizo en el fondo, que tiene 3 platos de un color, los cuchillos de todo distinto. Que Arba ni lo conoce. Que Arba ni lo conoce, que el municipio tampoco, que no tenés... ¿Cómo está ese? Porque existe. Ese mercado informal y lo ves, y va por la diagonal, está el cartelito, alquile ya. O te paran allá en la entrada un señor con un cartel al lado de un auto, está parado. Sí, eso, todo ese mercado informal. 83 y 6, ves algunos que andan en eso. Bueno, vamos a proponer al colegio que se apliquen algunas reglamentaciones que están vigentes, como el de la cartelería. Vamos a hacer una propuesta, unos colegas al colegio, para que haga un convenio marco con respecto a esto de la cartelería, que no solamente está invadiendo el espacio público, sino que también es una competencia desleal que la vemos y no se hace nada al respecto. El colegio puede tener una cierta injerencia y el municipio también con el espacio público. Limpiarlo. Donde el cartel pasa, el inspector, che, esto no puede estar acá. Bueno. Es muy fácil. Lo que pasa es que desde el intendente hasta el inspector pasan silbando y lo ven en el cartel y dicen, uy, mira, che, mandale un coso al amigo que viene de... Por eso nuestra intención, al pasar el tiempo, hace muchos años pasa esto, y no se hace nada, pasan las gestiones, no se hace nada, nuestra intención es que desde el colegio se haga un aporte para colaborar con el municipio y bueno, tener de esa manera una suerte de que ellos pongan lo que sería la mano de obra y desde el colegio aportar. No sacan el cartel de Diagonal y 59, que está todavía pedazo de la ruta del tango, de esto, todo, que mide, no sé, 2 metros por 2 metros, un cartel enorme. No lo ven, no pasan por ahora que están arreglando el monumento a San Martín, no ven que hay... No lo ven, no lo sacan. Entonces vos decís... no ven la mugre de las cosas, no lo ven. Bueno, se invade mucho el espacio público y realmente no se hace nada. La avenida 42 es otro caso ejemplar. Desde la 63, 65 hasta la 73 está totalmente invadida y a nosotros nos parece normal. Y no es normal eso. Claro. Eso es dejar a la buena de Dios que cada uno haga lo que quiera, que lave su auto, que tenés que bajar por la calle para caminar, que a veces no podés circular en auto porque están todos parados charlando de un lado y del otro. No es normal eso. Pero naturalizamos todo. La invasión al espacio público, desde cualquier punto de vista, cartelería, vehículos, de la manera que sea. O en su momento fue las peceras, las famosas peceras, cada uno hacía lo que quería. Entonces todo eso hay que regularlo. Hay calles en Mar del Plata que están reguladas de esa manera. Vas por la Barría, es hermosa como está, pero bueno, está regulado, está de una manera. Acá se hace lo que cada uno quiere. Bueno, y no es así. Pero todo esto pasa muchas veces por esto, de los periodos cada 2 años que hay elecciones donde uno se pierde, ya se deja de tener una cierta injerencia y una cierta fuerza en lo que se puede llegar a planificar qué nos está pasando. Claro, una cosa que vos nombrabas recién que decías de la injerencia que por ahí o de la fuerza que puede tener el colegio de Martilleros, ¿hay desde el colegio de Martilleros un vínculo con el municipio o también se ha perdido? Porque sabemos que el municipio como que está un poco cerrado en cuanto tradicionalmente, no digo este gobierno, sino como que por ahí ha perdido contacto con colegio martillero, colegio de ingeniero, de arquitecto, no hay una relación así fluida que por ahí diga, bueno, mira, necesitamos hacer tal cosa, vamos a consultarlo a los martilleros que son los que saben. ¿Existe ese vínculo? No, falta ese vínculo. Yo lo viví e hice convenios con el colegio de agrimensores, de arquitectos, con el colegio de martilleros, se intentó también hacer. Falta una política a largo plazo y que no quede por una intención de algún funcionario y que quede ahí, que muera ahí. Pero falta una planificación que supere una gestión. Hoy una planificación urbana, yo creo que para mí es imposible que un ejecutivo en 4 años la pueda hacer. Es imposible. Claro. Eso tiene que trascender las gestiones y sí articular con el colegio de arquitectos y otras entidades intermedias para que se pueda llegar a hacer algo de 20, 30 años. Pero un ejecutivo en 4 años no va a planificar. Y te resuelve lo inmediato, sobre todo cuando pierde una elección legislativa. Claro. No va a planificar, no tiene tiempo de sentarse a pensar. Te resuelve el bache, te resuelve las obras que bajan de provincia o de nación, te resuelve el reclamo de la gente. Pero sentarse a pensar en una ciudad de 20, 30 años no lo puede hacer. Entonces es muy difícil que se sienten algún convenio. Perdona, esto
se puede planificar y habría que ponerse de acuerdo de respetarse y hacerla, ponerse todo, decir, bueno, vamos a planificar esto, vamos a hacerlo, sí, planificarlo por planificar, no lo va a poder terminar de ejecutar, exacto, sí, pero sí lo puede planificar. pero sentarse a Y pensar, no que venga después Juan, que es opositor mío, porque yo lo planifiqué, y diga, no, esto no sirve nada porque lo hizo Sebastián. No. Claro. Hoy, faltando 2 años de gestión, en el caso que se vayan, no se van a sentar a planificar una ciudad de 20, 30 años porque van a resolver lo inmediato. Pero en algún momento hay que sentarse a pensar. Hace 30 años que están Exacto. pensando las cosas, pues fíjate que se ha hecho todo, se pensó en algún momento, cuando hicieron la ciudad y la diagramaron y era toda, había 3 cuadras acá en Necochea habitables. Y dijeron, no, vamos a hacer la calle, tú. Y, pero hoy se tienen que sentar los representantes de distintos partidos y colegios de profesionales que tengan una vinculación con la planificación, se tienen que sentar, más allá de que esté como intendente en el momento, y decidir cuál es la planificación a 20, 30 años, y el que pase se tiene que regir por esto, por un plan urbano ambiental. Entonces, pero si eso vos lo haces, tiene que ser un plan rector. Si se aprueba una ordenanza, se hace todo, ya queda listo, hay que cumplir y hay que hacer esto. Bueno, pero seguimos discutiendo si esto es una ciudad turística, portuaria, hace 30 años de que tengo uso de razón. Claro. Pero bueno. En la ciudad se hace lo que quiere. Por eso, la improvisación. Bueno, le contamos al que recién se engancha en el programa que bueno, estamos acá con el profesional de los negocios inmobiliarios, Sebastián Saracíbar. Y bueno, te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo viene el tema de la temporada? Si ya está habiendo muchas consultas, ¿qué es lo que más se está buscando? Porque bueno, había mucha búsqueda de departamentos y cabañas y todo este tipo de cosas en el último tiempo, porque la gente le estaba esquivando por la pandemia a los hoteles también, sí. ¿no? Bueno, como te decía hace un ratito, entre muchos colegas que nos hemos reunido en el día de ayer, hemos resuelto ponernos de acuerdo en un aumento del 40%. En cuanto a la reserva, sí, estamos recibiendo, lo que sí notamos, hay todo tipo de consultas, pero sí con respecto a otros años que no se daba, gente que por ahí quiere reservar por un mes, por 2 meses, incluso hasta por ahí toda la temporada, porque también se da, no porque volvamos a lo que era hace 20, 25 años atrás, sino mucha gente que por ahí hace lo que es el teletrabajo y prefiere lógicamente hacerlo desde un lugar que esté cercano a la playa. Tiene la posibilidad de pagarlo, lógicamente. ¿Qué le decís al turista si te llama y dice, no, me gustaría alquilar alguna cabañita, algo frente al mar en Necochea? No te rías. Sea que apunta el fútbol. No. Es lo más lógico. Yo quiero alquilar algo, no quiero un departamento. Si veo una ciudad con playa, lo más lógico es que quiera un lugar frente al mar. Lo invito a Arenas Verdes. ¿Quiere Necochea? Claro, incluso no hay mucha casa con piscina, ¿no? Tampoco para alquilar. Tenés algo muy muy premium que Barrio Médano, que estamos hablando de casas muy grandes, si no, bueno, frente al mar, tenés ahí en Quequén alguna cosita, en el complejo Pinocho. Alguna cosita, me están siendo despectivo. O sea, no hay propiedades frente al mar en Necochea. No me hables ni de Quequén, ni de Necochea, yo hablo de ejido urbano. Ni de Playa Verde. Hasta Costa Bonita. Hasta Costa Bonita. Hasta Costa Bonita, sí. Tenés que ir a los monoblocks de Costa Bonita para ver. Que no los ves porque están ambientados, están mirando para el otro lado. No están mirando para la hostería. Claro. Más o menos. Así que, pero bueno, la tendencia de los últimos años era que cada vez menos tiempo venían, ¿no? Venían por 3 días, por 5, por una semana, pero esto de venir por 15 días, un mes o toda la temporada. No, lo que cambió fue la pandemia. Pero sí, cuando aparece el hecho de que todos nos fijamos en el tiempo a ver qué hacemos, que eso era algo solamente de la gente que vivía del campo, que estaba todo el tiempo mirando el tiempo, a ver si llovía o no llovía, si sembraban o no sembraban, pasó a ser algo cotidiano nuestro. Prendés la tele y están casi todo el tiempo hablando de esto, y realmente vos si vas a salir decís, bueno, voy una semana, después me voy para allá. Eso es lo que fue generando que los periodos se reduzcan. También fue cambiando un poco el clima, por lo menos cuando era chico